A pesar de que la pandemia por el COVID-19 ha traído un considerable receso en las inversiones extranjeras, la industria de bienes raíces tiene grandes expectativas de crecimiento, con un panorama de rentabilidad mejor que nunca. Al día de hoy, España es sin duda atractiva para la industria de bienes raíces. En Equipo SK estamos seguros de que es el momento de unir sinergias, ofreciendo un servicio 360 grados para cada proyecto: arquitectura, desarrollo, gestión patrimonial, lo que se traduce en gestión integral de las inversiones en bienes raíces. Los retornos generados por nuestros proyectos Value Add, residenciales, entornos estables, raíces culturales y familiares hacen que España sea la puerta de entrada al continente europeo. No dejes pasar esta gran ventaja. Invierte inteligente. Invierte en SK Servicios. Carlos, ¿cómo estás? Encantado, Memo, muchas gracias. De IBES, ¿cómo estás? Mis queridos Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bienvenido. Y Diego, Gracias. desde España, ¿cómo estás? Muy bien, Memo. Buenos días. Buenísimo. Bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría, este es un tema importante que tenemos para diversificar la inversión de capital en el extranjero en activos inmobiliarios. Sabemos que en México
hay mucho apetito de los inversionistas mexicanos. Las condiciones, como comentaba con todos ustedes, a veces no son las últimas en los propios países, pero es más el apetito que tiene uno por diversificar esas inversiones y tener mejores retornos, que a veces el mismo extranjero es el que los da. Me gustaría, estimado Carlos, que te presentes y nos platiques un poco de lo que es Ivest en Madrid, por favor. Encantado, Memo. Pues primero agradecerte y felicitarte por este foro que se hace a pesar de las condiciones de la pandemia. Y pues muy brevemente platicarles de Ivest. Ivest es una empresa que nace de forma binacional hace 2 años bajo 3 ideas principales, ¿no? La primera es la creencia de que los inversionistas, incluso los sofisticados, diversificamos mucho cuando se trata de muchos activos financieros. Lo hacemos mucho en temas de bonos, de acciones, de tipo de cambio, pero lo hacemos bastante poco cuando se trata de real estate, ¿no? Me imagino que a través de la semana han visto diversas oportunidades de inversión en el sector inmobiliario, en bienes raíces, y todo el mundo quiere, al parecer, hay apetito histórico, ¿no? Por tener ladrillos, por tener activos inmobiliarios que generen, pero siempre nos movemos en un espectro donde nos sentimos con gran nivel de confianza, ¿no? Nos movemos siempre el lugar donde vivimos, el país donde estamos establecidos, los lugares donde vacacionamos, pero poco más, ¿no? Rara vez encontraríamos un inversionista que le dijéramos, oye, en Azerbaiyán existe unos activos inmobiliarios de alto rendimiento, y tendemos a concentrarnos mucho en nuestro portafolio inmobiliario, que representa una gran proporción del patrimonio de la gente, en lugares muy cercanos, ¿no? Y esto nos diría un poco la teoría, que es bien difícil y que es una estrategia poco óptima, ¿no? Concentrar todos los activos inmobiliarios en un país, ¿no? ¿Y por qué hacemos la diversificación en bonos, en acciones, ese tipo de cambio? Porque es relativamente fácil, ¿no? Difícilmente encontramos trabas, ¿no? Se puede hacer a través de medios electrónicos, se puede hacer a través de bancos, de casas de bolsas, ¿no? Invertir, pero el caso del real estate es relativamente más difícil, implica una serie de barreras a la entrada, que ahorita entraré a tocar ese tema, ¿no? Y sobre todo hacemos poca diversificación en real estate entre países, ¿no? Y de hecho, hay estudios que muestran que es mucho más eficiente diversificar en real estate que incluso cuando uno diversifica entre bonos, acciones y tipos de cambio, ¿no? Y creemos en Ivest que la gente se mantiene en su zona un poco de confort, en una estrategia de poca diversificación, porque existen altas barreras a la entrada, ¿no? ¿Cuáles son estas barreras a la entrada? Se conoce poco el mercado inmobiliario de otras ciudades que no es la propia o que no es el de la residencia fiscal. Requiere un alto grado de tramitología. Existe una barrera clara, que es la distancia física, ¿no? Entre donde tengo yo el inmueble y donde vivo, ¿no? Y la operación del activo no es tan sencilla. Cuando compro yo una acción de Google o de Apple, pues simplemente, digamos, tengo un título y la operación se encarga la propia empresa, ¿no? Cuando tengo un bien raíz, sea particular, sea un activo comercial, requiere de una operación más activa y requiere de estar en tierra, ¿no? Y la tercera idea, para terminar, digamos, de dónde sale, es que en Ivest decidimos ver a los activos inmobiliarios más desde la perspectiva como si fuera una empresa que genera retornos, ¿no? Creemos que una inversión en real estate debe estar definida en primero por las ventas, ¿no? Encontrar un activo que vaya a tener la demanda y que tenga una capacidad importante de generar flujos estables, ¿no? Segundo, que tenga una buena evaluación de entrada, como haríamos cuando invertimos en una empresa, que tenga capacidad de preservar valor en el tiempo y que tenga un perfil de riesgo de acuerdo a lo que queremos tener como retorno. Y tercero, digamos, que tenga una eficiencia operativa, ¿no? Cómo se opera el inmueble va a determinar mucho el bottom line que tengamos y cómo se compara la métrica de los retornos, ¿no? Y dentro de esta eficiencia operativa existen 2 variables. Primera es el financiamiento, que ya ahorita les platicaré un poco más de qué vemos allá, y de los costos, ¿no? De cómo vemos una inversión inmobiliaria en términos de la carga de costos que va a tener en materia fiscal, mantenimiento, predial, contabilidad, property management, ¿no? Entonces, estas 3 ideas que, repito, son la diversificación internacional en materia de inmobiliaria, que se diversifica poco porque hay barreras a la entrada, y de pensar en inmueble no como un generador de renta y ya, sino un generador de eficiencia operativa y de generar flujos bien en el bottom line, ¿no? Entonces, Ivest con esto crea un modelo donde lo que busca es las siguientes cosas, ¿no? Dice, ¿cómo le hago fácil a los inversionistas
entrar a un activo inmobiliario que tenga una moneda estable, como es en nuestro caso que hacemos en España, una moneda de respaldo como el euro, que tenga un precio de la vivienda para poder entrar relativamente a una buena evaluación, ¿no? O por debajo de su valor fundamental, que la rentabilidad que nos vaya a dar se compare de manera favorable con el mercado accionario, con el mercado de bonos, ¿no? Y estamos viendo que así pasa en los inmuebles en Madrid en particular, que las condiciones de financiamiento están en un momento propicio en el tiempo para invertir en España, que la macroeconomía, a pesar de una coyuntura complicada, se ve relativamente sólida, en un marco fiscal que te permita que no se drenen los ingresos que genere el activo, en un perfil de bajo riesgo y con perspectivas positivas en una ciudad que ha sido no solo muy resiliente a los movimientos, sino que tiene un crecimiento muy ordenado en su mercado inmobiliario, y una estrategia de diversificación del patrimonio inmobiliario que permite hedgear a la gente que está concentrada en pesos, que está concentrada tradicionalmente en México en dólares, y con una estructura financiera que te permita minimizar los riesgos, ¿no? Que esté calzado el tipo de cambio, que esté calzado las tasas de interés, ¿no? Y aquí nada más para terminar, ¿cómo logra, digamos, pasar iVest de esta teoría, ¿no? Donde vemos tres factores, donde vemos esta coyuntura que se junta con los factores que vemos muy estables en España, y busca canalizar inversiones de México y América Latina de cuatro maneras, ¿no? Entender el perfil de riesgo y de retorno que quiere tener un inversionista y ayudarlo en una serie de temas que reduzcan o eliminen las barreras a la entrada para invertir. A nuestros inversionistas lo que buscamos quitarles es la parte legal tramitológica para que puedan entender y entrar de manera muy sencilla a la adquisición o a la renta de inmuebles en España. Busca darles las mejores condiciones de financiamiento como si fueran un actor local, donde no solo se trata de brokerage de créditos hipotecarios, aperturas de cuenta, negociación de términos, buscar el nivel de apalancamiento que quieren, ¿no? Hacer el análisis inmobiliario, encontrar una propiedad tailor-made para los clientes que quieren ir y desconocen o no es su primer lugar de conocimiento Madrid. Y una vez que tengamos eso y que se concrete una operación apalancada en los mejores términos, ¿no? Y que se lleve a buen puerto, hacer una gestión de la propiedad, que era el tercer punto que hacía inicialmente, donde hagamos que el activo inmobiliario se vuelva un tipo de empresa generador de flujos, donde no solo buscamos tener una alta rentabilidad vía un buen cap rate, tener bajos costos de operación, tener un activo que se rente a través del tiempo y últimamente que genere un buen bottom line. Entonces, en a nutshell, es lo que busca hacer iVest, reducir estas barreras a la entrada, traer a los inversionistas, presentar sus oportunidades de inversión uno a uno y generar una empresa que esté basada en un activo inmobiliario, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Aquí me están regañando todos porque al principio no me escuchaba. Perdón, a todo el mundo se nos va el mute. ¡Qué bárbaros! Pero bueno, voy contigo, Mariano. A ti te da el gusto de conocerte y sé que eres un experto en traer inversión tanto a España, tanto de Estados Unidos a España como de Sudamérica a España y últimamente Estados Unidos. Cuéntanos un poco de lo que hacen ustedes. ¿Qué tal? Bueno, agradecerte mucho la invitación, un placer de compartir este panel también con los compañeros. Y nada, bueno, IMSA es una compañía de gestión de inversiones que se fundó hace 15 años, luego de 5 años de como grupo y familia haber empezado a invertir fuera de nuestro país, en Estados Unidos precisamente, con lo cual llevamos 20 años de experiencia como inversores y 15 como asset managers. Nuestro perfil siempre ha sido, digamos, un perfil oportunista, en donde lo que buscamos fue generar rentabilidades de 2 dígitos o más, y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar no solamente con nuestro patrimonio, sino que el de familias de Latinoamérica que nos vienen acompañando hace más de 10 años ya, porque los primeros 10 años de experiencia fue solamente para nuestro grupo. Y la verdad que hemos aprendido mucho estos años en los mercados desarrollados, que afortunadamente han brindado oportunidades únicas en la historia, ya sea en el 2008 y creo que ahora nuevamente con esta crisis,
ofrecen oportunidades únicas para lograr altos retornos en mercados sumamente seguros, estables y transparentes, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es llevar adelante una estrategia, como se le llama en el mercado, oportunista y distress. Oportunista tiene que ver con el aprovechamiento del ciclo, y no solamente del mercado, dado que cada mercado tiene distintos segmentos de activos que tienen un subciclo. Entonces es muy importante entender cada locación y cada segmento de activo en qué fase del ciclo están, porque eso es lo que generalmente permite obtener altas rentabilidades. Seguramente todos sabrán que en el largo plazo compro un activo y lo mantengo a 30 años y la tasa de apreciación real de ese activo es cero, es equivalente a la inflación de ese mercado. Pero si tú tomas las tasas de apreciaciones que se generan en los 5 años de recuperación del mercado luego de una crisis, generalmente esa tasa supera el 10% neto de inflación. Por ejemplo, del año 2010 al 2014, Brickell subió en Miami, los condominios subieron cerca del 14% anual. Si tomamos Madrid del año 2014 al 18, pasó algo parecido, estuvo por encima del 12% anual, solamente de apreciación. Con lo cual, el componente del ciclo para nosotros es sumamente importante. Generalmente en el sector inmobiliario, cuando uno pregunta ¿qué rentabilidad tiene este inmueble?, se habla de una sola variable, que es la renta. ¿Por qué? Porque generalmente se tiene una visión pasiva, que compro un inmueble, me lo quedo a largo plazo, con lo cual, como la tasa de apreciación real es cero, sí crece el valor porque hay inflación, digamos, pero en el largo plazo es cero, lo único que me agrega valor es la renta. Entonces, para nosotros, el aprovechamiento del ciclo es fundamental. Lo que lleva a apreciarse en 25 años un activo, si aprovechás el ciclo, lo lográs en 5 años, con lo cual te ahorraste 20 años de espera. Y esto no lo inventamos nosotros, solo miremos lo que hace Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo, y nos daremos cuenta, ¿no? Blackstone va detrás de los mercados distress, oportunos. La otra estrategia, esta es la oportunista, la otra que hablábamos es la distress, que es comprar activos debajo del valor de mercado, justamente donde, en bancos y en subastas, que es donde se producen los problemas cuando hay crisis, los activos van allí. Entonces, vamos a esa fuente primaria para adquirir activos mínimos entre un 20 y un 30% debajo del valor de ese momento, que además de haber caído un 40 o un 50%, se compran con un descuento de un 20 o un 30%. Y la tercera estrategia es la de valor añadido, value add, es decir, adquirir activos que requieran gestión, que estén vacíos, que requieran renovación, reposicionamiento y demás, con lo cual eso genera otra capa de valor agregado. Entonces, eso es el corazón de nuestro negocio, producir retornos. Tenemos un track record de más de 14% anual neto para el inversor sin apalancamiento. Luego los inversores que eligen apalancarse pueden lograr hasta retornos cercanos al 30%. Por ejemplo, hoy en España, apalancándose un 60% con el 2% de tasa de interés, pueden lograr prácticamente hasta 30% de retorno anual, que es un retorno altísimo, ¿no? Y gestionamos, la otro gran beneficio para el inversor es que gestionamos todo en un vehículo a nombre del inversor, en el cual el inversor tiene el control absoluto. Si bien trabajamos con el mismo formato y modelo de un fondo en el cual le creamos una estructura tailor-made, o sea, a medida del inversor en función a su perfil de riesgo, pero esa inversión no es compartida con nadie, sino que se invierte en cabeza del inversor con un programa de inversión que generalmente lleva entre 4 y 5 años, que incluye siempre lo mismo, adquirir los activos, gestionarlos y venderlos. Eso, un poco en resumen, creo que es lo más importante de lo que hacemos. Podría hablarte horas, pero para centrar el tiro, como dicen, tenemos oficinas en Estados Unidos, en Miami y en Detroit, que para nosotros es el único mercado que le queda mucho recorrido todavía en Estados Unidos, por eso allí estamos desde hace 5 años. Llegamos cuando nadie se animaba y tenemos oficinas en Madrid también desde hace 4 años y en Latinoamérica, en Argentina y muy pronto en México, Ciudad de México. Muy bien, bienvenidos. Mi Gracias. estimado Diego,
Ya había que darle la cortesía a la visita, pero tú que juegas de local, bienvenido. Si nos puedes decir todo lo que hacen ahí en SK Servicios. Memo, muchas gracias. Antes de todo, gracias por invitarnos a participar en la edición EXNI 2020. Para nosotros, como sabes, siempre es un honor a acompañarnos. Gracias, por supuesto, a mis compañeros, a los cuales principalmente respeto, ¿no? por la actividad que desarrollan. Bueno, sí, SK es una gestora boutique de bienes raíces, fundada hace 50 años por el padre del actual CEO, Rafael Hernández, como estudio de arquitectura. Es decir, nuestras raíces vienen de la arquitectura de tiempo atrás, en la que se desarrollaba, pues, como cualquier otro despacho de arquitectura desarrolla su actividad, desde el diseño hasta la supervisión de la ejecución del proyecto, ¿no? Este proyecto que nace, como digo, aquí en España, en concreto en Madrid, y que hace ya 50 años, bueno, pues ha ido madurando con el paso de los tiempos, pero sobre todo ha ido madurando con nuestros clientes, con nuestros inversionistas, ¿vale? Hemos sido una empresa que nos hemos ido adaptando perfectamente a las situaciones. Como todos conocemos, el sector del real estate no es un sector plano, es un sector cíclico al que hay que ajustarse y, sobre todo, algo muy importante, hay que sobrevivir en los ciclos donde no son favorables. Por lo cual, una trayectoria, como os digo, bastante amplia, naciendo desde un estudio de arquitectura que ha ido creciendo y se ha ido ramificando en diferentes estructuras y diferentes departamentos que muy rápidamente os voy a contar. No quiero aburriros porque es viernes y sabes que todos estamos pensando en Viernes y el cuerpo lo sabe. Otra cosa, correcto, eso es. Como os decía, la cámara para que se vea mejor. Como os decía, bueno, pues somos una gestora boutique, de tipo boutique de bienes raíces. Me gusta siempre situarnos y posicionarnos en cifras, creo que siempre es lo más importante, ¿no? Operamos íntegramente en España, son 35 o más los profesionales que conforman la familia SK. Somos un equipo multidisciplinar y que el 80%, muy importante para nosotros, son arquitectos, ¿vale? El proyecto tiene una base técnica, tiene una base de arquitectura, con lo cual eso le damos mucha importancia porque los bienes raíces deben de estar cuidados por arquitectos o deben de estar cuidados por técnicos, ¿no? Y de ahí nuestra plantilla, que sea el 80% sean arquitectos. Os contaba que somos una empresa española, 100% española, operamos 100% en todo el territorio nacional. Es cierto que nos nutrimos de sinergias de diferentes países, como en este caso es México, pero también Estados Unidos, y que concretamente tiene 5 sedes en toda España. Madrid es la sede central, donde opera toda la estructura corporativa de SK Servicios, y luego tiene 4 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, porque creemos que es importante, ¿no? Más adelante os hablaré de la importancia que le damos a la cercanía. La cercanía en este negocio es fundamental. El conocimiento del terreno, ¿no? del campo, hacer un buen trabajo de campo es importante. Con lo cual, como decía, Madrid, tenemos delegación en la ciudad de Sevilla, tenemos delegación en la ciudad de Valladolid, también en Santander, y ahora recientemente hemos inaugurado la oficina de Alicante para cubrir el arco mediterráneo, que tan importante es en nuestro país. ¿Qué hacemos en estas cinco sedes? Pues ni más ni menos que gestionar más de 1.200 inmuebles que están ahora mismo bajo gestión de SK Servicios, y esto se debe desarrollar con mucha experiencia, pero también con mucha cercanía.
damos mucha importancia al trato con los tenants, porque es muy importante para nosotros que un tenant esté completamente satisfecho, porque al final es el cliente de nuestro inversionista, con lo cual la cercanía es importante, ¿no? Y bueno, las cifras más o menos nos están avalando, nos están dando garantía. Venimos en torno a un crecimiento estable en cuanto a volumen de gestión de inmuebles, pues rondando el 20%, una cifra que, bueno, pues probablemente en un año como este, año COVID, es difícil de alcanzar, pero que ya os adelanto, la vamos a superar incluso en este 2020. Como os decía, un volumen como el que nosotros gestionamos, un portfolio como el que nosotros gestionamos, bueno, pues es imposible hacerlo sin un equipo propio, y un equipo propio bien estructurado en cuanto a disciplinas, pero también muy estructurado en cuanto a tareas, ¿no? Por eso nosotros dividimos nuestra gestión en tres partes fundamentales, que además, y todos los que estamos aquí conocemos la vida de un proyecto de real estate, de inversión en real estate, verán que son tres partes que no les suenan a nada raro, ¿no? Es decir, en un proyecto de gestión o en un proyecto de inversión de real estate participa un estudio de arquitectura, ¿vale? En este estudio de arquitectura, además, participamos desde el encargo de la localización del inmueble, y ahora os contaré más, porque creemos que una opinión técnica para el inversor previo a la compra del inmueble es muy importante. Por supuesto, una vez adquirido el inmueble, se desarrolla todo tipo de proyectos, de infografías, proyectos de ejecución, etcétera, etcétera, incluso hasta el propio project management del desarrollo. El desarrollo es algo similar, es decir, a nadie se le escapa que cualquier proyecto de inversión en bienes raíces pues tiene un apartado de desarrollo, bien sea en la renovación del inmueble que se ha adquirido, bien sea una obra nueva, pero en algún momento siempre habrá que necesitar de este tipo de profesionales, ¿no? Y por último, el property management, es decir, cuando todo esto ha pasado, cuando el inversionista tiene el inmueble perfectamente adquirido, perfectamente renovado, ahora hay que gestionarlo, ¿no? Y hay que poner en práctica y en acción un plan de negocio que previamente se ha pactado para ese inmueble, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental, ¿no? El property management, como os decía, un property management además cercano al inquilino, cercano al comprador, todavía más, ¿no? Nosotros, creedme que hay casos en los que conocemos la vida completa, prácticamente completa de los tenants de algunos de nuestros inversionistas, y esto es a base de un equipo que día tras día pues interactúa con ellos, bien sea personal o bien sea haciendo uso, como ahora mismo estamos haciendo, de las nuevas tecnologías, ¿no? La digitalización en el property management, en el resto de fases del proyecto, por supuesto que también, pero la digitalización en el property management es fundamental, es necesaria, ¿no? Dar una buena experiencia al inquilino, que el inquilino pueda interactuar con el gestor, bueno, pues online. Pues en años como el COVID os podéis imaginar, ¿no? Esto lo importante que es. Luego, por supuesto, que el inversionista conozca el estado en el que está su proyecto, ¿no? Y que además lo pueda conocer a 9.000 kilómetros, como es el caso de México, ¿no? No tenga que desplazarse en persona, bien porque no quiera o bien pues porque años como en el que estamos viviendo directamente no pueda, ¿no? Con lo cual, el acceso a nuestras intranets y demás plataformas tecnológicas es fundamental. Todo esto, pues lo que genera es una gestión integral, ¿vale? Gestión integral
que creo que es muy importante. Todos tenemos muchas tareas a lo largo del día que realizar. No podemos perder tiempo y, por tanto, la gestión integral en cualquier proyecto, pero en un proyecto de bienes raíces es muy importante. Como os decía, presencia. Para nosotros la cercanía es importante, con lo cual 5 sedes en todo el territorio nacional, que creerme nos genera un termómetro de sensaciones muy certero en cuanto a la situación del mercado en cada ciudad, en cada comunidad autónoma o en cada provincia. Creerme que esto es importante y, por lo tanto, nos hace perseguir es la garantía de que ese proyecto va a llegar a buen fin, o por lo menos a cumplir el plan de negocio que se ha pactado para eso. Esta slide no es un error de nuestro departamento de marketing, que los quiero con locura, que nos ayudan muchísimo, ¿no? Esto es una slide que probablemente a muchos de ustedes les suene, ¿no? Muy resumida, es algo así como: efectivamente decido que quiero diversificar mis inversiones, lo quiero hacer en bienes raíz y lo quiero hacer en España como puerta al continente europeo. Y ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Pues, entre otras cosas, me voy a meter en los buscadores profesionales de propiedades. Voy a clicar todas aquellas propiedades que me hayan gustado. Voy a tener que atender a los APIs que me llaman rigurosamente porque es su trabajo y lo hacen además muy bien y quieren vender el inmueble. Esto me genera numerosas llamadas, correos. La diferencia horaria ellos no lo tienen claro porque no saben si estoy en México o estoy en España. En fin, es un poco batiburrillo. No hablemos ya en el momento de la adquisición, ¿no? O sea, me valen unos poderes, estos poderes sí, estos poderes no, dónde escrituro, cuáles son los costes, ahora tengo que pagar los honorarios del API, ahora no. Sí, es un poco batiburrillo que ya llega a su colofón final cuando hay que gestionar el propio inmueble y además garantizar que ese inmueble va a dar las rentabilidades que se han pactado, ¿no? Esto es un poco locura. A esto hay que sumarle que probablemente como inversionista no sea ni profesional, ¿no? Yo me dedique a otra cosa, no conozca bien el mundo de los inmuebles, ¿no? Bueno, pues el resultado de todo esto es que bueno, o sea, cancelas todo proceso de compra y no quieres ni oír hablar de continuar porque, bueno, te ha generado un estrés y una mala experiencia brutal. Y simplemente esto es lo que queremos, esto es lo que nosotros queremos mitigar, al menos, o en el mejor de los casos, eliminar, ¿no? Esta frase la utilizamos mucho, ¿no? Un proyecto, un contacto. Es que es así, ¿no? O sea, no podemos, un inversionista, no puede estar atendiendo multitud de tareas, multitud de contactos que le genera cualquier proceso de adquisición. Solo la fase de adquisición del inmueble, ¿vale? Que contempla la localización, la búsqueda de financiación y la propia adquisición. Es decir, es que esas 3 tareas ya le generan un quebradero de cabeza brutal al inversionista, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nosotros, en definitiva, queremos eliminar, ¿no? Queremos dedicar el tiempo oportuno con el inversionista a definir cuál es su opción mejor, cuál es el sector y cuál es el inmueble por el que debe de entrar en nuestro país. Le vamos a ayudar a buscar la financiación para ese inmueble. Efectivamente, en todo momento va a estar asesorado por técnicos nuestros. Recuerdan lo que les decía, ¿no? Del 80% de arquitectos en nuestra plantilla. Y eso, pues, en definitiva, le va a buscar el éxito de su proyecto. Buenísimo. Muy completo las 3 y ahora decimos este formato así porque es importante que el inversionista sepa todo, ¿no? Todos los pequeños detalles que ahora estaremos platicando. Vamos a comenzar un poco con la discusión, Carlos. Ahí platicaba Diego algo muy bueno que yo platicaba en otros paneles, la visibilidad y la transparencia en los procesos. ¿Cuánto está poniendo aquí mi socio Érico? Que se expidieron en los últimos años más de 25,000 visas de mexicanos en España. Yo me tocó la oportunidad de vivir en Monterrey y la verdad es que en Monterrey, creo que la mitad de Monterrey ahora ya tiene su pasaporte español, ¿no? Aplicó muchísima gente.
Pero nada de eso sirve, viajar y demás, y como inversionista tú cuando llegues tienes que tener ese proceso, como dijo Diego, a veces estás muy lejos y en esa visibilidad que tienes, pues quieres ver, ya con la tecnología supongo que se puede lograr. ¿Cómo lo hacen ustedes en la parte residencial que tienen ustedes en Madrid? Bueno, en este sentido, todo lo que la ley nos permite. Es decir, la ley, hay un momento en el que exige efectivamente la presencia física de la persona, ¿no? en el país. Pero todo lo que la ley no exige, nosotros nos encargamos de gestionarlo, ¿vale? En este caso, la visa Golden, como hacías mención, bueno, tiene muchas características, pues se puede conseguir de diferentes formas, pero en lo tocante al real estate, sabéis que es una inversión a partir de 500.000 euros, la compra de un inmueble a partir de 500.000 euros, ya tienes derechos a esa visa Golden, no solo para el inversionista, sino también para sus familiares más directos. Esto es muy interesante, vemos, esto hay muchos compatriotas que la están utilizando. Además, el gobierno español tradicionalmente está facilitando el acceso a este tipo de visas y por supuesto, nuestros compañeros de legal lo gestionan desde el inicio hasta el final, incluyendo la localización del inmueble necesario para la visa. Y algo muy importante, no nos podemos olvidar, es decir, esa visa no nos da acceso solamente al mercado español, ¿vale? España está, es decir, esa visa te da acceso a todo el territorio Schengen, con lo cual se te abren las puertas a todo el territorio europeo. Algo muy interesante, porque si recordáis lo que decía al principio de mi intervención, estamos ante un sector con un mercado muy cíclico. Y ese mercado cíclico a veces incluso es por país, con lo cual hay veces que no interesa estar solamente en España y mirar a otro tipo de países que son igual o más interesantes. Tienes acceso a muchas cosas, sobre todo a buen fútbol, ¿no, Mariano? Oye, Carlos, cuéntanos ustedes, ¿cómo administran esa visibilidad con sus inversiones? Porque ustedes creo que están levantando fondos justamente ahora para el mercado residencial en Madrid. Sí, nosotros, digamos, a veces nace de este modelo de unidad por unidad, ¿no? Donde buscábamos un inversionista que buscara tener 1, 2, 5 propiedades en Madrid y facilitarles, digamos, toda la transacción o transaccionalidad y la operación, ¿no? Finalmente veíamos en España, en Madrid, unos fundamentales económicos muy buenos, un spread bien importante en términos del financiamiento, ¿no? Veíamos más barato el financiamiento que en Estados Unidos, mucho más barato el financiamiento, por supuesto, que en México, ¿no? Y eso permitía acceder, pues, digamos, a expandir las posibilidades de consumo en bienes inmobiliarios, ¿no? Si bien hacíamos una tipología de operación de entre 500 y 2.5 millones de euros, ¿no? Empezamos a ver que había gente que esto de la propiedad individual le podía parecer muy atractivo, pero que igualmente atractivo pudiera ser entrar, digamos, con una propiedad fraccionada y ser parte de un fondo, ¿no? Los fundamentales se mantenían, ¿no? Al consolidar una serie de recursos y poder invertir en España, y un grupo de inversionistas se acercaron a nosotros para decir, hagamos esto un poco más grande, generemos unas economías de escala y ampliemos la diversificación, no solo en inmobiliario en Madrid, ¿no? Sino inmobiliario, residencial, perdón, sino en inmobiliario en sectores comerciales, logísticos, última milla. Entonces, pues, lo que se está buscando es hacer estas sinergias que ya tenía iVest con las alianzas on the ground, un equipo legal de jugadores muy importantes, ¿no? Un equipo que trabaja con las notarías más relevantes de España, unas alianzas con 3 instituciones bancarias que permitían al crédito en condiciones muy preferenciales, ¿no? Y un equipo de inmobiliarias y property managers que, como decían ahorita en las presentaciones, resulta fundamental para aprovechar, digamos, la rentabilidad que se ofrece en España, ¿no? Y entonces, y también, ¿no es cierto, Mariano, no? En este ciclo vemos que la pandemia ha abierto una oportunidad de no solo aprovechar lo que fundamentalmente está bien, de aprovechar las condiciones de financiamiento, ¿no? Y agarrar un ajuste en el ciclo, donde si bien a diferencia
de la caída de 2014, donde fue una caída pronunciada y generalizada porque tuvo el origen la crisis en el propio sector inmobiliario. Ahora lo que vemos es que el sector inmobiliario ha sido bastante resiliente, pero que sí que abre algunas oportunidades pues, muy particulares de ajustes de precios en activos selectos y que nos va a permitir capitalizar en la medida que tengamos disponibles recursos y disponible el financiamiento, ¿no? La combinación en este momento económico, en el tiempo, pues hay liquidez en el mundo, hay buen financiamiento, pero hay que saber cómo concentrarlo, capitalizarlo y estar listo para disparar, ¿no? Entonces, busca, hay veces, tener los dos caminos, ¿no? El primero, seguir consolidándose como una de las opciones más grandes en México para inversión de inversionistas individuales y, por otro lado, poder conjuntar recursos y generar ahorros bien importantes en la operación de las compras inmobiliarias y luego de la rentabilidad. Y entonces hacer un fondo que permita pues, no invertir en un solo inmueble, sino hacer un portafolio de entre 50 y 60 millones de euros, que esté bien diversificado regionalmente en España, que esté bien diversificado sectorialmente en España y que aproveche los diferentes esquemas de financiamiento que hay, ¿no? Entonces, en términos globales, lo que está buscando es hacer una inversión que no solo sea patrimonial, fiscalmente eficiente, que abra las puertas a los inversionistas a tener opciones de residencia, como ya decían, de Golden Visa, pero que también te permita, digamos, tener acceso a una rentabilidad pues, muy distinta a los instrumentos disponibles, como decía al principio, de renta fija o renta variable que hay ahorita en euros, ¿no? Nos estamos targeteando rentabilidades de entre 10 y 14%, ¿no? En un periodo bastante más prolongado, digamos, no se va solo a la escala de precios, sino que en un periodo de entre 5 y 7 años buscar una constante rentabilidad de alrededor del 10%, ¿no? Buenísimo. Oye, Mariano, a mí me llama mucho la atención porque hemos hablado del mercado hispano, pero hay mercado hispano también en Estados Unidos, y ese mercado hispano también le gusta ir a España, ¿no? Ustedes con esa cobertura que tienen tanto en Sudamérica y en Estados Unidos y ahora en México, ¿cómo puedes llevar ese capital para allá? ¿Cómo es tan atractivo? No, Y la verdad que, para reformular, ¿en qué tipos de activos tú recomendarías invertir ahora en España? mira, como comentaba Diego, yo creo que la crisis, la pandemia ha despertado atractivo en otros segmentos que hasta hace muy poco ya no eran oportunos. Por ejemplo, el sector de hotelería, retail, que serían locales comerciales, y oficinas, eran sectores que estaban muy maduros, con valores cercanos a los máximos históricos previo a la pandemia, y no había muchas oportunidades. De hecho, inclusive en las ciudades como Madrid y Barcelona, el residencial bien ubicado ya había superado los máximos históricos. De hecho, nosotros los últimos años, todas las carteras que adquirimos en los bancos siempre fueron en la periferia de Madrid y en ciudades importantes como Málaga, Valencia, Alicante, porque, digamos, nuestro negocio que se origina en los bancos o en subastas, ya no había producto. Nosotros no operamos con producto que está en el mercado, o sea, todo producto off-market que proviene de, ya te digo, entidades financieras, concurso de acreedores, administradores concursales, abogados y demás. Inclusive también compramos deuda, además de activos, y en esos segmentos ya residenciales quedaba muy poca oportunidad. Hoy esta crisis despierta mucho interés, principalmente en hotelería. España es el segundo país de mayor turismo del mundo, increíblemente más turismo que Estados Unidos, increíble, con lo cual es sinónimo de hotelería, ¿no? Y hoy en hotelería se están consiguiendo unas oportunidades y se espera que en el 2021 aún más. Imagínense que el 67% de los hoteles están cerrados y el 33% que está funcionando funciona a un tercio. Con lo cual, imagínate, todos los hoteles están apalancados y hay cadenas que tienen 10, 50, 100 hoteles. Imagínate teniendo, si vos sacás la cuenta, 30% operando, al 30% estás hablando del 10% de los ingresos. Estás teniendo el 10% de los ingresos que tenías hasta antes del COVID, ¿no? ¿Cuánto podés aguantar?
Con lo cual ahí va a surgir, si yo te hago una encuesta en los 50 fondos más grandes que invierten en España y le preguntás cuál es el activo que más cayó y cuál es el que más rápido va a recuperar, unánime, votación unánime, todos te van a decir hotelería. Entonces están todos los fondos activamente buscando hoteles y obviamente nosotros nos sumamos a esa estrategia. Y por otro lado, locales comerciales y oficinas, también hay muchísima oportunidad, ¿no? Que obviamente hay que tener mucho cuidado porque allí también hay un cambio estructural y hay que tener mucho cuidado en qué tipo de locales comerciales. Nosotros solamente invertimos en Madrid y Barcelona, en otras ciudades locales comerciales es muy, muy complejo, y principalmente en high streets, ¿no? O sea, en las principales calles de Madrid y Barcelona, que ya está empezando a haber oportunidades. Hay más de un tercio de los locales vacíos. En Avenida Serrano, que no era posible comprar un local, por más que quisieses, o no había a la venta, hoy tenés muchos locales a la venta. En la Gran Vía lo mismo, en Preciados lo mismo, o sea, estamos hablando de las principales calles de Madrid, que se cerraban operaciones al 2% de rentabilidad, nada. Y hoy ya están apareciendo cosas muy, muy interesantes, y el 2021 creo que va a ser el año para que todas estas oportunidades se terminen de manifestar, ¿no? Porque hay muchos todavía que tienen respaldo, están aguantando con toda la ayuda del gobierno, que era hasta septiembre, se extendió hasta enero, con lo cual creo que las grandes oportunidades claramente van a estar en hotelería, oficinas y retail, y bueno, residencial, como siempre, si bien ha resistido mucho mejor a la crisis, y dependerá de qué decisión tomen los bancos. Si los bancos siguen financiando al sector residencial, creo que la caída va a ser mucho menor. Hasta ahora no ha caído 0,5% en lo que va del año. Se espera una caída máxima entre un 5 y un 10, pero si los bancos de alguna manera no dejan de financiar, creemos que no va a caer mucho más que eso, y las oportunidades principalmente se van a manifestar en hotelería, oficinas y retail, ¿no? Y decirle al público que esto es parte del ciclo inmobiliario. Al final no es que el mundo se vaya a terminar. Desgraciadamente hay cosas que abren y otras cierran y otras abren, pero ahí se crean las oportunidades y el ciclo vuelve a andar, o sea, vuelve a empezar. Entonces, y ahí te comentaba lo que hace el fondo número 1 del mundo, Blackstone. Blackstone gestiona 150 billions y en el 2015 puso en España 30. O sea, el 20% de su torta global la puso en España, donde España representa el 1,4% de la inversión global de todos los fondos, recibe solamente el 1,4%. Y un solo fondo puso el 20%, ¿por qué? Por la semejante oportunidad, y el dinero que ganó estos 5 años Blackstone en España fue impresionante. Y en plena pandemia levantó el fondo más grande de la historia de Europa, en abril, de 9.800 millones de euros para invertirlo aquí en Europa. Si vos miras todos los flujos de inversión globales de los 200 fondos más grandes del mundo, que desde el año 2009 al 15 estuvieran todos muy concentrados en Estados Unidos, los últimos 3 años de Estados Unidos, todos los grandes flujos vienen hacia Europa, porque claramente aquí hay mucha más oportunidad que Estados Unidos. Estados Unidos, el mercado residencial está más fuerte que nunca. La pandemia yo creo que favoreció, y la baja de tasa de interés tremendo, aumentó el 15% el valor residencial de viviendas en Estados Unidos de septiembre a septiembre, o sea, los últimos 12 meses. 14,8%. No se daba esta evolución de precios del año 1968. Y el inventario es de 2,7 meses, es el más bajo de la historia desde el año 1982. O sea, hay un mercado recaliente, y hay una sustitución de inversión financiera a inmobiliaria impresionante. Históricamente, la renta de un inmueble rendía 2 veces la renta fija de un bono del Tesoro de Estados Unidos. Más o menos, si vos mirás la historia de los últimos 40 años, te da 2-1. Si real estate te rendía 4, un bono te rendía 2, y así. Hoy, real estate rinde 10 veces más en Estados Unidos y casi 20 en España que un bono. Un bono aquí en España rinde 0,24 y en Estados Unidos rinde 0,50, un bono del Tesoro. Cuando real estate todavía está, por renta promedio, está en 4,5. Con lo cual, es brutal la cantidad de dinero
que se está yendo al inmobiliario en búsqueda de renta. Hay 16 trillones de dólares invertidos a tasa negativa en renta fija. Tasa negativa. ¿Cómo se explica? Increíble. Entonces, creo que los próximos 10 años vamos a vivir un mundo de tasa cero, por lo menos 5 seguro, y entre 5 y 10 muy probable. Con lo cual, el apetito por real estate va a ser tremendo. Además, mucha gente que vio hundir sus valores en las bolsas en plena pandemia, ya hoy, al haber recuperado y superado los máximos históricos, dice, bueno, ahora ya me salvé, ahora ya me puedo pasar al inmobiliario, ¿no? Ahora ya salvé el partido, me muevo. Entonces, hicieron una encuesta aquí en España, hay 40.000 millones de los grandes fondos para invertir en España, que es 2 veces el récord del año pasado que viene superándose en los últimos 3 años. Y 300.000 millones para invertir en Estados Unidos, líquidos. O sea que va a haber un contrapeso muy fuerte en esta crisis, con lo cual, como comentaba Carlos, las oportunidades van a estar, pero van a ser, digamos, va a ser una ventana muy corta y para especialistas, para gente sofisticada. El resto no creo que acceda a grandes oportunidades por el exceso de liquidez que hay, ¿no? Bueno, para eso están ustedes. Oigan, y la última pregunta antes de pasar con el público. Algo que nos pregunta mucho la gente, los malditos pero necesarios impuestos. Cuando estamos nosotros en un país y vamos a otro país, obviamente no queremos que esa carga fiscal nos coma, ¿no? De por sí los gastos. ¿Cómo lo ves tú, comienzo contigo, Diego, luego con Carlos y con Mariano? Bueno, o sea, es decir, esto es una realidad, ¿no? Y no podemos esconderlo, ¿verdad? Que hay unas tasas impositivas por las que tenemos que pasar. Pero yo aquí, y a modo muy general, el principal consejo que siempre doy a los inversionistas que acuden a nosotros es un claro asesoramiento, ¿no? Hay despachos de mucho prestigio, con algunos de ellos trabajamos habitualmente, que te van a asesorar y que te van a generar el vehículo perfecto para tus inversiones. Efectivamente hay un proceso y esto es muy importante. Además, es muy importante tenerlo claro antes de empezar, ¿vale? Hay impuestos que desde el IVA que se paga por el inmueble, bien sea por un inmueble nuevo, un inmueble de segunda mano, hasta llegar al IBI, el predial en México, es un trayecto proyecto que hay que amoldar a cada situación del inquilino, del inversor, perdón. Pero yo, si quieres, la experiencia, Memo, en este sentido, es que tanto el inversor particular o el inversor institucional con el que nosotros trabajamos habitualmente, es decir, la experiencia nos dice que esto el inversor lo trae muy andado, ¿no? O sea, ya tiene unas determinadas estructuras en las que poder poner el inmueble, ¿no? Pero mi consejo, y eso entra dentro de un poco los ejes de nuestra gestión, es el asunto de la independencia, ¿no? Es decir, tratar con despachos, si puede ser que operen en México y en España a la vez, mucho mejor, pero tratar con despachos con experiencia al menos internacional, lo juzgo algo muy importante y que va a ayudar, en definitiva, a rentabilizar el proyecto, que en definitiva es el fin por el que todos trabajamos. Buenísimo. Carlos. Yo muy brevemente, para dar paso a las preguntas, si las hubiera el público, te diría, coincido, hay que ir acompañados con los expertos de más alto nivel que conozcan México y España y la fiscalidad. Te diría al público cuatro elementos importantes de la fiscalidad. El primero, el tema del predial en España es particularmente barato cuando se compara con Estados Unidos, ¿no? Ahora decía muy bien lo de las 4 veces la rentabilidad de un bono español, o en algunos casos hasta 20, ¿no? Si lo comparas con el bono del gobierno. El predial se calcula más o menos que es el 10% de lo que paga una propiedad similar en Estados Unidos, ¿no?
un departamento de 1 millón de euros pagaría en Texas o en Florida alrededor de $20,000 al año, mientras que el equivalente cierto en España o en Madrid en particular pagaría entre 1.800 y 2.000, ¿no? Entonces, una diferencia bestial. Segundo punto, en términos de la adquisición, existe un impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que se llama el ITP en España, que se define a nivel de comunidad autonómica. En el caso de Madrid es el 6%, pero si vas bien asesorado, encuentras que para inversionistas existe una modalidad reducida, que se llama el ITP reducido, donde te permite pagar el 2% cuando se entra como inversionista y se tiene la idea de vender en los siguientes 3 años, ¿no? Y tercero, hay misceláneas fiscales que son bien relevantes y que el inversionista debe conocer y acercarse, por lo tanto, a quien está muy en el terreno en España. Por ejemplo, existe una modalidad cuando tú compras, ya sea en un fondo, en una empresa, a título personal, 8 inmuebles que se dediquen a la renta para vivienda, digamos, de largo plazo. El gobierno español ha dado una exención del 85% del impuesto sobre sociedades, ¿no? Entonces, te desgravas el 85% de los impuestos a tu flujo. Y yo te diría que finalmente, quizá el que más le interesa a los mexicanos, es decir, cuando tú inviertes a través de un vehículo, de un SPV, de un vehículo transparente, fiscalmente eficiente en España, pagarías una tasa del 25% que se compara favorablemente incluso con las tasas que encontramos en México, y que luego tenemos un tratado de no doble tributación entre México y España que ha sido, digamos, un gran componente para la inversión bilateral entre ambos países, que te permite, digamos, cuando uno invierte a través de una sociedad mexicana, una sociedad española, y esa sociedad española lo hace lo propio en un bien inmueble, tienes un withholding tax de 0% si cumples un par de características, ¿no? Entonces, creo que la fiscalidad está bien pensada, ha sido una buena relación bilateral entre gobiernos. Hay un ánimo tanto en la Comunidad de Madrid como el gobierno español por incentivar la inversión inmobiliaria y en particular, digamos, por hacer que los flujos sean atractivos para el inversionista y que busque quedarse en España, ¿no? Y cuando quiere regresar a México, y no porque esta diversificación implica flujos transnacionales, es bien relevante conocer y estar con los expertos en materia de no doble tributación para hacer las cosas muy por la ley, pero minimizando la carga fiscal para el inversionista, ¿no? Mariano, en tu caso, supongo que tienes una estrategia y varios asesores para hablar una estructura fiscal para los clientes y que estén bien asesorados, ¿no? Sí, coincido con lo que comentan los compañeros. Es importante definir si los accionistas de las compañías españolas van a ser personas físicas o jurídicas. Generalmente se recomienda, dependiendo también la comunidad autónoma, por el tema de impuestos sucesorios, es importante. Creo que en Madrid allí es bastante bajo el impuesto sucesorio, pero hay otras comunidades que puede llegar hasta un 30-40%, con lo cual ahí se interviene una persona jurídica, de alguna manera digamos, se protege ese impuesto sucesorio porque aplica a las personas físicas, ¿no? Con México creo que funciona muy bien la tributación, con sociedades accionistas SA, de CAP, y también para otros inversores de Latinoamérica funciona muy bien Uruguay, que tiene el mismo convenio de doble imposición, y a su vez desde Uruguay la inversión se puede aportar parte en equity y parte en deuda, para que esa deuda que genera un interés que Uruguay al prestarse el servicio en el extranjero no tiene una carga tributaria, puede deducir esos intereses en España y generar eficiencia fiscal, ¿no? Para reducir el impacto fiscal. O sea que hay distintas complejidades de estructuras dependiendo la residencia del inversor. Bueno, allí se trabaja con los especialistas, como comentaban los compañeros, en buscar los mejores vehículos que brinden protección y eficiencia fiscal, ¿no? Aquí, Memo, Sí. solo por apuntar un concepto más. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Luego también cabe la opción, ¿no? Y esto cada vez se está dando más en España. Es decir, en España en los últimos años venimos
un proceso de profesionalización muy fuerte en cuestión del mercado, del sector de bienes raíces. Entonces, cada vez más se están dando operaciones no tanto de compraventa de inmuebles, sino de compraventa de sociedades tanto limitadas como anónimas, sociedades morales. Y eso, junto, como mis compañeros también han dicho, una financiación blanda, invita a estudiar muy profundamente este tipo de operaciones, porque en cuanto a la fiscalidad es más ventajosa que la propia compraventa de inmuebles. Buenísimo. Bueno, pues agradecerles su tiempo a todos ustedes. Ya estamos en 1 hora de transmisión. Les tocó la última, pero para acompañarme a despedir este evento, que fueron más de 90 horas de transmisión. La verdad, muy emocionado y muy cansado ya al final, pero también muy emocionado porque logramos. Y comentarle al público, esto solamente es el comienzo, porque toda la información y en el formato que nosotros construimos la plataforma, van a poder ver todos los temas que vimos tanto en los workshops como en estas conferencias on demand hasta el 31 de diciembre. Si quieren invertir en activos inmobiliarios en España, van a ver la ventanita para darlo ahí. Si quieren ver fibra, si quieren ver el mercado industrial, si quieren ver e-commerce, todo lo van a poder tener para tener un Netflix inmobiliario totalmente accesible para ustedes. Agradecerle su tiempo a todos ustedes. Diego, sé que es tarde ya en Madrid y es viernes. Qué envidia me das. Mi estimado Carlos, muchas gracias. Espero verte en México pronto. Mariano, vecino, aquí nos veremos por Miami. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos y gracias a toda la audiencia por haber participado. Les deseo un buen fin de semana. Gracias a todo nuestro equipo. Gracias a todos. Buen fin de semana. Sin nada, agradecer a nuestro equipo, a todo el equipo de diseño de 6 grados, a todo nuestro equipo comercial en inmobiliaria, a mis socios Érico y Emiliano. Muchas gracias y por su amistad y apoyo. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.